Después de que mi madre falleció, mi padre esperó poco más de un año antes de aparecer en casa con otra mujer, una rubia impecable llamada Renata, que parecía salida directamente de un catálogo de moda para ejecutivas de lujo. Yo solo tenía 11 años cuando entró por la puerta principal cargando cajas con zapatos de tacón que ni siquiera tocaban el césped y frascos de perfume tan caros que parecían exigir permiso para ser tocados. La ausencia de mi madre seguía siendo una herida abierta, algo que ardía en silencio todas las noches cuando dormía abrazado a su abrigo, escondido debajo de la almohada, tratando de mantener vivo un recuerdo que se desvanecía un poco más cada día. Se había ido a causa de un melanoma agresivo que se apoderó de su cuerpo como un incendio en un bosque seco, y el tiempo entre el primer diagnóstico y el entierro fue tan corto que apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando, antes de verme parada frente al ataúd con un vestido negro que aún tenía las etiquetas de la tienda. Renata trabajaba en la empresa de inversiones de mi padre, en el departamento de atención al cliente, y según él, fue ella quien le devolvió la luz a su vida, quien le hizo sonreír de nuevo. «Necesito que intentes aceptarla, Luna», me dijo con la voz tranquila de quien no admite réplica. Y lo intenté, lo juro. Cargué sus cajas, quité las fotos de mi madre de la estantería para dar paso a cuadros abstractos que, según ella, hacían que el ambiente fuera más fluido, y ayudé a organizar el nuevo jardín zen que sustituyó al huerto que mi madre cuidaba con tanto cariño. Fingí que me gustaban las cenas elaboradas, los regalos caros y la ropa nueva que compraba como si quisiera convertirme en una miniatura de sí misma. Aguanté las sonrisas falsas de sus amigos, que me elogiaban por mi inmadurez impresionante, mientras yo sonreía mecánicamente y con dolor, ocultando mi duelo tras notas perfectas y un silencio que crecía como un muro entre mí y el resto del mundo. Mi padre, siempre ocupado con reuniones, cenas y viajes organizados por Renata, ni siquiera se daba cuenta de que había dejado de reír. Lo único constante eran los sueños en los que mi madre aún estaba viva, buscándome en la escuela o preparando la cena, sueños que siempre terminaban con el mismo vacío al despertar. Renata intentaba demostrarme afecto a su manera. Organizaba fiestas, me presentaba como su hija a personas importantes que olvidaban mi nombre a los pocos minutos, y me hacía regalos que revelaban más sobre ella que sobre mí. Cuando tuve mi primera menstruación, recurrí a Google. Cuando me desperté llorando después de una pesadilla, fue el perro de la casa quien me lamió la cara y se quedó conmigo. Las cosas empezaron a cambiar en el segundo año de secundaria, cuando me eligieron para interpretar a la protagonista de la obra del colegio. Era la primera vez desde la muerte de mi madre que me sentía entusiasmada con algo, pero la noche de la representación coincidió con una gala benéfica organizada por Renata. «Tendrás que faltar. Los Moreira van a traer a su hijo. Estudia en Princeton», dijo sin levantar la vista del móvil. Mi padre intentó protestar, pero se calló cuando ella le tocó el brazo con ese gesto ensayado de quien siempre gana. «Solo es una obra del colegio. Habrá otras». Esa noche, fui al baúl donde guardaba las cosas de mi madre y encontré el pequeño diario que me había dejado. Durante mucho tiempo no me atreví a abrirlo, pero esa noche lloré leyendo cada palabra. Había consejos, recuerdos, deseos, y al final, una entrada con la fecha de 2 semanas antes de su muerte. «Si estás leyendo esto, Luna, necesito que sepas lo de la caja fuerte. La llave está pegada en la contraportada. Lo que encontrarás allí lo cambiará todo. Perdóname». La caja fuerte estaba en el banco donde mi madre y mis abuelos tenían cuentas desde hacía décadas. El gerente me reconoció y me dijo que mi madre le había pedido que me dejara acceder cuando estuviera preparada. Dentro encontré documentos, memorias USB y una carta con la letra de mi madre. Leer esa carta fue como sumergirse en un pozo oscuro. Ella sabía de la aventura de mi padre con Renata, incluso antes del diagnóstico. Contrató a un detective privado que reunió pruebas irrefutables: fotos, mensajes, registros de hotel. Los dos estaban juntos mientras ella todavía intentaba recogerme del colegio y seguía preparando cenas familiares. Lo que más me desgarró
fueron las capturas de pantalla de los mensajes que se intercambiaban. En uno de ellos, mi padre decía: "A veces, desearía que simplemente desapareciera". Además, había registros de transferencias sospechosas del fondo familiar de mi madre, dinero que debía garantizar mi futuro, a cuentas extranjeras vinculadas a mi padre y a Renata. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los exámenes médicos adjuntos. La progresión de los síntomas de mi madre no era compatible con el tipo de cáncer que la mató. Había exámenes toxicológicos, recetas médicas, registros de laboratorios que indicaban contaminación por metales pesados. Todo apuntaba a un envenenamiento crónico. No puedo probar nada. Y cuando leas esto, tal vez ya no importe. Pero tenía que protegerte, escribió mi madre. Creó un segundo fondo fiduciario a mi nombre, con abogados independientes, y se aseguró de que lo tuviera todo a mi disposición a los 18 años, por si era necesario actuar antes. A partir de ese día, dejé de ser una hija. Me convertí en estratega. Durante 2 años, fui la hija perfecta. Asistía a eventos, elogiaba a Renata, me vestía como ella quería, sonreía cuando era necesario. Pero, en mi tiempo libre, leía contratos, estudiaba contabilidad, grababa conversaciones, archivaba documentos, cruzaba información. Reuní pruebas suficientes para procesar a ambos por malversación de fondos, falsedad ideológica, fraude financiero y, posiblemente, homicidio, con la ayuda de los 3 tutores designados por mi madre, un juez jubilado, una abogada penalista y un perito contable. Preparé un expediente que habría interesado a cualquier fiscal federal. Cuando terminé el instituto, un año antes de lo previsto, me aceptaron en una prestigiosa universidad con una beca completa. Mi padre y Renata estaban radiantes. «Eres nuestro mayor orgullo», me dijo, posando conmigo para las fotos delante de la casa. Una semana después, Renata me invitó a almorzar a un restaurante caro. Me dijo que quería adoptarme legalmente, formalizar nuestro vínculo antes de que te vayas. Acepté con una sonrisa. Le dije que tenía un regalo especial para ella, para el Día de la Madre, y que quería que lo abriera antes de la fiesta. Era un libro. En la portada, en letras doradas, se leía: «Con gratitud, de tu hija». En el interior, cada página contaba la historia de la traición, el robo y la destrucción de la vida de mi madre, con recibos, mensajes, informes y notas mías. Observé cómo cambiaba su rostro al pasar las páginas. Confusión, conmoción, miedo. Cuando llegó a la parte sobre la cita con el juez al día siguiente y las notificaciones judiciales que se iban a presentar, ya sudaba a mares. «No puedes hacer eso», susurró. «De hecho puedo, y lo haré, pero prefiero ofrecerte una alternativa. Transferiréis todo de vuelta al fondo original, renunciaréis públicamente y dejaréis la empresa. A cambio, no emprenderé acciones legales. Por ahora». Su rostro se puso lívido. Papá llegó después. Recibió una versión idéntica del expediente. Se quedó en silencio. No intentó negarlo. No suplicó. Solo preguntó qué quería yo. «Quiero lo que mi madre me dejó. Quiero justicia». Al día siguiente, en presencia del juez, ambos firmaron los documentos. La empresa fue transferida a mi nombre. Ambos fueron mantenidos como consultores, bajo vigilancia, impedidos de mover recursos o tomar decisiones. Unas semanas después, Renata intentó huir. Dijo que yo no tendría el valor de denunciarla. El FBI la detuvo cuando intentaba acceder a una cuenta en las Islas Caimán. Pasó 2 días detenida. Salió con un brazalete electrónico y bajo amenaza de deportación si no cooperaba. Papá pidió el divorcio. La empresa prosperó con la PON. Nueva gestión. Revisé contratos, corté lazos podridos, recuperé fondos desviados. A los 17 años, era la directora ejecutiva más joven del sector. Cada año, el Día de la Madre,
Le envío a Renata una única foto de mi madre sonriendo, en su jardín. En el reverso, un mensaje sencillo. Pensando en ti. Nunca responde, pero sé que lo entiende, y eso es suficiente.